Muy buen día, muy buenas tardes. Hoy es día 25 de febrero. Muy contentos de grabar nuestro sexto capítulo, que es la segunda parte del linaje de Jolot, ¿verdad? Aquí con el maestro Alvarado Alejandri. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues aquí continuando con el linaje de los señores chichimecas, que fue la anterior exposición. El día de hoy comenzamos con los chichimecatecutlis, ¿verdad? Y con este personaje Techotlalatzin. ¿Cómo voy, abuelo? Pues adelante. Pues una pequeña reseña nada más. Estamos precisamente haciendo los comentarios sobre el Imperio Chichimeca, que yo te comentaba que duró como 400 años, 450 años casi. Lo que pasa es que hay diferencias porque existen diferentes calendarios de cada una de las etnias. Entonces unos dicen que Xolotl salió de aquí de la Mequemacán como en el 1067, igual que los mexicas dicen que salieron antes y otros dicen que salieron después, ¿no? Pero independientemente de que sean 450 años, 400 años, el imperio chichimeca, este último imperio chichimeca es de los más grandes, mucho más grande que el de los toltecas, que el de los tepenacas, y obviamente que el de los mexicas, que duró 6 añitos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir revisando aquí. Entonces, pues al grano, compañero, nos toca leer. Sí, pues seguimos esclareciendo las relaciones que hubo en las etnias chichimecas. Bienvenida, Ilse, y pues continuamos con este personaje. Bueno, dice aquí que esta era de los Chichimecatecutli abarca el mayor periodo de esplendor de los acolúas, desde el establecimiento de su capital en Texcoco hasta la caída del último soberano acolúa tras la llegada de Cortés, los tlaxcalteca y un inesperado aliado. Aquí, Techotlalnantzin dice que significa pezuña de agua y piedra. Nació en 1323 y el periodo en el que estuvo gobernando, de 1331 a 1399. Techotlalatzin asumió el trono de Texcoco con tan solo 8 años de edad. Su gobierno se caracteriza por ser un muy largo periodo de paz y prosperidad, que permitieron un gran refinamiento cultural con respecto a las naciones vecinas. Compañera, te voy a hacer una interrupción para que vuelvas a leer eso precisamente que acabas de decir y no tengamos la falsa idea de que los chichimecas eran unos bárbaros, ¿sí? Ahí precisamente estamos leyendo el grado de refinamiento que consiguen los chichimecas. A ver. Dice, su gobierno, él primero asumió el trono siendo un niño, 8 años de edad. Y dice que su gobierno se caracterizó especialmente por ser un muy largo periodo de paz y prosperidad, ¿verdad? Hablaba pues de sus prioridades, paz y prosperidad, que permitieron un gran refinamiento cultural con respecto a las naciones que tenían como vecinas. Y hay nada más otro. Hay que recordar que las vecinas eran todas las de la cuenca del Valle de México, todas las que estaban alrededor del lago de Texcoco. En el año de 1336 finaliza la alianza con los Mexitin, quienes ahora se llaman Mexica, y pelean como mercenarios para los Tepaneca de Azcapotzalco. Como parte de su campaña de refinamiento cultural, Techotlalalatzin, de educación tolteca, establece el náhuatl como lenguaje oficial para los acolúa, ya que pues en ese tiempo ya estaba en detrimento la lengua que tenían de origen, que era la otopame, y que pues la hablaban como originaria. Gracias. Pues fíjate cómo, Francisco, este personaje resulta muy peculiar e importante, ¿sí? Y dos cosas. Uno, ¿te fijas cuánto vivían? Porque casi todos los que hemos estado leyendo y los que vamos a seguir leyendo vivían como 70 años y el promedio de vida era como de 30 años, ¿sí? Entonces tenían un largo periodo de vida. El papá de Nezahualcóyotl no, Iztlixóchitl, porque pues se lo echaron antes, ¿verdad? Y además sus reinados también eran muy largos, ¿sí?
pero este en particular le viste mucha importancia porque lleva a los chichimecas a un grado de aculturización mucho mayor. De hecho, cuando llega al poder, él hace que vengan de todas las naciones de la náhuatl, hace que vengan todos los grandes artistas y los sabios. En esta reseña no lo dice ahí, pero cuando nosotros estudiemos el códice de Solot, ahí vamos a ver que precisamente él hace que vengan de todas las partes todo lo mejor de la náhuatl para que una concentración de una información. concentración, exactamente, sí. Por eso se considera que Texcoco era la Atenas de México, por su gran importancia. De hecho, en Texcoco era donde se legislaba, ¿sí? Los problemas graves se legislaban en Texcoco, ¿no? Entonces, este es un personaje muy importante que aquí podemos ver, el típico chichimeca, así lo reconocemos a los chichimecas, trae su vestidura de piel, ¿sí? Su arco, su flecha, y además trae una lanza. Los chichimecas también traen una lanza con el haz, ¿sí? Y aquí está, y también traían su onda, y también traían chacos. No, chacos no traían eso. No, les faltó eso. Ni chacos ni R15 traían, ¿no? Pero traían todas las mejores armas para la guerra, ¿no? Y siempre andaban listos para lo que se ofreciera. Entonces este personaje es importante. ¿Tú ibas a comentar algo también? Pues ahí al comentarnos que promueve el náhuatl como idioma y hablando de su linaje, ¿verdad? Quinametzin y arriba su mamá vendría siendo Pachotzin. Y aquí nos damos cuenta que él ya promueve el náhuatl como idioma y el detrimento del ñañú o topame, otomí, ¿verdad? Entonces podemos hablar que es el precursor de precisamente la toltequidad, la toltequización, ¿verdad? De todas, pues ahora sí que toda la cuenca, ¿verdad? Y hasta donde llegó, ¿verdad? Entonces, pues es mega importante, ¿no? Es crucial para lo que se trata precisamente y actualmente de recuperar este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces darle pues, ese valor no solo al personaje, sino al linaje, ¿no? A Culhuac. Entonces nos habla precisamente, como dice usted, pues no eran nómadas, ¿verdad? O sea, tenían sus características de saber cazar, ¿verdad? Saber también quizá cultivar, ¿verdad? Pero pues también se alimentaban y tenían un respeto por la naturaleza, que eso no, sí influía, pero además refinaron también las artes al momento de emparentarse, ¿no? Con el linaje Chalca, ¿no? Entonces, pues mega importante, abuelo. Continuamos con el que sigue. El que sigue. Ahí está. Acá dice el nombre, Istlizochi, primero. Ahí está. Istlizochi, Flor Oscura. Ese, pues también es un personaje que parte de la historia, precisamente, ¿verdad? En el otro, ya había comentado la compañera cuando leyó que los mexicas rompieron la alianza precisamente con los chichimecas aculhuas por juntarse con los tepanecas que lo rentaban de sicarios, de mercenarios, y entonces se distancian precisamente de los aculhuas, pero Istlizochitl, que estaba en el trono, por una traición precisamente, lo citan en el palacio para arreglar unas diferencias y lo salen persiguiendo, y ya habíamos comentado, incluso te comenté precisamente que es muy conmovedora la historia porque Istlizochitl sale con sus más cercanos colaboradores y huyen, se arrinconan en una barranca y entonces los alcanzan los tepanecas. Y Istlizochitl esconde a su hijo, que estaba muy pequeño, tendría como unos 10 años, yo creo, sí. 8 o 10 años, ¿verdad? Entonces, Istlizochitl tiene que defenderse, pero se despide precisamente de su hijo. ¿Y qué le dijo? Que le encargaba todo su linaje y todo lo que él representaba. Le dijo, cuando se despide, a mí me conmueve eso desde hace muchos años, ¿no?
Y lo vamos a pasar exactamente, ¿te acuerdas que te lo pasé ya? ¿No? Entonces lo vamos a pasar exactamente lo que él le dice, ¿no? Él le dice precisamente cuando sabe, pues que va a encontrar la muerte, ¿no? Porque tiene que ir a pelear. Entonces le dice, hijo, acuérdate, ¿sí? Te encargo, acuérdate que eres chichimeca, te encargo a tu linaje, ¿sí? Incluso Netzahualcóyotl, que es el hijo de Istlizochitl, ¿verdad? Tiene unos versos donde él precisamente se reconoce como chichimeca, ¿no? Entonces la compañera nos va a hacer favor de leer precisamente la semblanza aquí del Istlizochitl, que duró muy poquito su reinado. Ha sido el único que dura poquito su reinado porque pues, le dieron cuello los tepenacas, ¿verdad? Entonces, Tepanecas. ¿Los qué? Es que trae el tepenacas y es tepaneca. Tepanecas. Adelante. Ajá. Ay, micrófono. Istlizochitl. Aquí lo ponen como Istlizochitl primero. Flor oscura. Él nació en 1351. Murió en el 1418. Tenía 69 años. Y su reina, 67 años. Y su reinado duró 19 años, de 1399 a 1418. Es también conocido como Istlizochitl o Metochtli, para no confundirlo con su descendiente Istlizochitl II. Para su asunción al trono, los mexicas se habían establecido en el islote de Tenochtitlan e iniciado su propio linaje. Istlizochitl o Metochtli se casó con Matlacihuatzin, hija de Tlatoani Huitzihuili y hermana de Chimalpopoca e Itzcoatl, que fueron, en el futuro se convirtieron en Tlatoque. Durante su reinado, Istlizochitl debe defender el Acolhuacán de las campañas de conquista de Tezozomoc, soberano tepaneca de Azcapotzalco. A pesar de haber comenzado la defensiva, la guerra se fue convirtiendo en un contragolpe que forzó una aparente rendición de Tezozomoc. Durante las negociaciones de paz en su palacio de Texcoco, Istlizochitl es traicionado. Logró escapar de la muerte al huir de sus captores junto con su hijo Nezahualcóyotl hacia los bosques del este. Su ubicación, cerca del actual Acolman, es delatada y de modo que es interceptado y asesinado. Es el primero de los soberanos Acolúa que no acaba su reinado por muerte natural. Gracias. Gracias. Pues ya vimos también la relación de parentesco incluso que tienen con los mexicas, ¿te fijaste? ¿Sí? Porque Netzahualcóyotl, ¿sí? Resulta que era sobrino de dos de los grandes emperadores mexicas, y como les hemos comentado, lo que pasa es que nuestra cultura, la cultura de la náhuatl, del Zenanáhuatl, porque el Zenanáhuatl es un concepto que lo tenían los chichimecas, era un continuo cultural en espacio y en tiempo, y se lograba precisamente también a través de las alianzas. Entonces, pues el personaje es... Para ese punto ya los mexicas habían alcanzado más poder, y es donde ya ahora se emparentan precisamente con ellos, es lo que estoy entendiendo. Todavía no alcanzaban mucho poder, porque sí se acuerdan que el anterior precisamente, el anterior salió de diferencia con los mexicas, porque los mexicas se fueron de mercenarios y sicarios de los tepanecas. Hay que decirlo estratégicamente, quizás ellos también, ¿no? O sea, ya viendo que incluso los acolhuas están logrando mucho precisamente con las alianzas, quizás ellos también, pues mercenarios y no, pero pues, déjame caso con quien me conviene, ¿no? Pues ni siquiera ya no dejándose. Lo que pasa es que era el estilo de los mexicas, esos traicionaban a cualquiera, ¿no? Entonces, lo interesante es así que precisamente después los mexicas salen peleados con los tepanecas. Entonces los tepanecas, o como que se me confunde, sí, tepanecas, ¿verdad? Ahora sí, les ponen una corretiza y tienen que salir corriendo
porque salieron mal, ¿sí? Y se fueron a refugiar, que esa es otra historia muy interesante, se fueron a refugiar con los culúas, pero pues es otra de las barbaridades que ahorita no la vamos a contar, ¿no? Se fueron a refugiar con los culúas, ¿sí? Y todavía los, no tomaban, ni siquiera tenían un asentamiento todavía los mexicas en Tenochtitlán, ¿no? No eran Hasta parte que se de- refugian con los culúas y salen de bronca, bueno, sí lo voy a decir de una vez, salen de bronca con los culúas, no sabes por qué salieron de bronca con los culúas, ¿verdad, compañera? Ni nadie sabe, ni eso dicen, porque entonces, me da mucha risa, pero pues ya ven cómo eran los mexicas, ¿no? Y pues bueno, era parte precisamente también de lo suyo, ¿no? Entonces van a refugiar y entonces los mexicas dicen, acuérdense de cuando nosotros éramos vecinos allá en el Culhuacán El Bajío. del Bajío, no les dijeron eso exactamente, ¿verdad? De Atlán, Culhuacán, Chicomostoc, ¿verdad? Porque los culhuas estaban en San Isidro, Culiacán, ¿sí? Y los mexicas estaban por ahí cerquitas, que no les vamos a decir dónde, que ya lo localizamos, cuál es el lugar donde estaban, pero no les vamos a decir ahora todavía, ¿no? Y eran prácticamente vecinos y se la llevaban más o menos bien, ¿sí? Entonces, como eran cuates, les dijeron, bueno, ¿cómo ves? Si nos das chance de estar aquí, pues, y nos proteges, y ¿cómo ves si hacemos una alianza y nos das a tu hija, la doncella? ¿Sí? Pero ahorita no lo vamos a contar, porque ese es chisme de los mexicas, eso lo vamos a contar después con los mexicanos, está muy buena la historia, ¿no? Bueno, sí lo voy a decir, no vamos a contar la historia, pero no se la terminan comiendo. Provecho. Entonces la comieron y tuvieron que salir corriendo y por eso llegaron ahí precisamente al lugar que iba a ser Tenochtitlán, ¿no? Entonces ahí todavía los mexicas todavía no están muy bien asentados, ¿no? Pero también los mexicas con Nezahualcóyotl, ¿sí? Es el con el que hacen la alianza y gracias a los mexicas Nezahualcóyotl vuelve a tomar el poder, ¿sí? Y luego gracias a Nezahualcóyotl los mexicas también se vuelven a ser poderosos, ¿verdad? A ver, vamos a pasarle al otro que ya estamos hablando del siguiente y no lo tenemos. Nezahualcóyotl. Está allá. Este es del que estamos hablando, Nezahualcóyotl, ¿verdad? Entonces, Nezahualcóyotl queda muy pequeño, huérfano, ¿sí? Y se tiene que ir a refugiar, se va a refugiar con los chalcas, se va a refugiar con los tlaxcaltecas, ¿eh? Es que los tlaxcaltecas, que son los malos del cuento en nuestra falsa historia nacional, ¿sí? Pues eran también gente muy poderosa y le hicieron el paro a Nezahualcóyotl, y luego Nezahualcóyotl se cambia más cerca para vigilar sus territorios, ¿sí? Y luego hace una alianza con los mexicas, entonces ya para eso los mexicas ya estaban en Tenochtitlán, entonces hace una alianza con los mexicas, ¿sí? Y los mexicas son los que le ayudan a ir otra vez contra los tepanecas y recuperar precisamente el trono de Texcoco, que los tepanecas hay que considerar que también eran chichimecas, ¿sí? Pero cada quien busca sus intereses, ¿sí? Y en el tiempo de Nezahualcóyotl, que ahorita lo va a leer la compañera, pues también es cuando los aculúas, los chichimecas, más gloria toman, ¿no? Me da un poquito la impresión de que no encontraban su lugar los mexicas, que se les hizo más fácil una ciudad en medio del lago, ¿o a poco no? No, lo que pasa es que los mexicas, porque es muy interesante también la historia de los mexicas, no es la única, ni los mexicanos somos mexicas, ¿no? Pero sí es muy interesante la historia de los mexicas vienen de muy lejos y traen muchas conocimientos, mucha sabiduría media peculiar, ¿verdad? Pero ellos estaban buscando el lugar donde tenían que fundar la ciudad, que no era el Águila. Vamos a hacer un programa sobre eso, aunque les caigamos más mal todavía y más ahora con la fundación de Tenochtitlán. No era el Águila devorando la serpiente. Eso fue una payasada que también sacaron los arqueólogos y los historiadores. ¿A poco no pueden leer? Sí pueden leer, pero no lo entienden. Y vamos a leer exactamente la fuente para ver qué era lo que buscaban. Que ahorita no estamos hablando de los mexicas, ¿no? Entonces, estamos hablando de Nezahualcóyotl, ¿sí? Y Nezahualcóyotl propiamente era el que les ayudaba a los mexicas a hacer las cosas, porque los mexicas eran muy fieros guerreros.
pero no crean que sabían tanto. El que hacía las cosas es el arquitecto. ¿Quién hizo la división precisamente para que no se revolvieran las aguas salubres con las dulces? El Albaredón de Nezahualcóyotl. ¿Quién les llevó el agua a los mexicas de Chapultepec? Nezahualcóyotl, ¿sí? Entonces ahorita vamos a leer con la compañera quién era el famoso Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl, Coyote Hambriento. Él nació en el 1402 y su periodo de gobierno fue de 1429 a 1472. Aunque había sido designado como heredero al trono de Texcoco desde los 12 años, asumió el trono tras tener que recuperarlo de manos de Tezosomoc, quien había ordenado asesinar a Iztlizóchitl I, mientras un horrorizado Nezahualcóyotl observaba escondido en un árbol, como nos lo platicaba el abuelo. El Acolúa logró escapar hacia el oriente, logrando encontrar refugio y aliados en los Saltepeme, ciudades-estado de Huexotzinco y Tlaxcalan. Posteriormente se traslada a Chalco, donde considera puede estar más al pendiente de lo que ocurre en sus dominios. Luego, ahí es descubierto y apresado, aunque logra escapar gracias a los aliados que tenía en Chalco. Logra concertar una audiencia con Tezosomoc por medio de sus parientes en Tenochtitlan, sus tíos Itzcoatl y Chimalpopoca, en la que se le otorga el indulto y se le permite vivir en la capital de los mexicas. La muerte de Tezosomoc de Azcapotzalco desata nuevamente el conflicto, pues su hijo Maxtla usurpa el trono al asesinar a su hermano, legítimo heredero Quetzalayatzin, quien a su vez había conspirado junto con Chimalpopoca también para asesinar a Maxtla. Tras la muerte del legítimo heredero Chimalpopoca es apresado y después ejecutado, iniciando esto el conflicto entre Azcapotzalco y Tenochtitlan. Nezahualcóyotl es el factor determinante en la victoria mexica, pues su parentesco con los señores de Tenochtitlan y Tlatelolco y sus alianzas con Huexotzinco y Tlaxcalan lograron llevar a Azcapotzalco a la derrota y al fin de su dominio. Se conformó así la Triple Alianza, teniendo como cabeceras a México, Tenochtitlan, Tlacopan, actual Tacuba y Texcoco. Posteriormente sostienen una breve guerra con Tenochtitlan, de la que sale victorioso, aunque sin tomar ventaja de su victoria. En su lugar, participó en las campañas de conquista de Tlatoani, Moctezuma y Wilcamina, con las que el imperio logra una gran extensión en sus dominios e influencia política y comercial. El reinado de Nezahualcóyotl constituyó un periodo de paz y prosperidad y esplendor cultural, puesto que, además de ser guerrero, el Chichimecatecutli fue poeta, arquitecto, sacerdote y erudito hasta su muerte en 1472. Gracias. Pues ya vimos la semblanza de este personaje. Les devuelve el favor, o sea, lo ayudaron los mexicas y luego él mismo, sin tradicional, les ayuda a que continúen su crecimiento los mexicas. Y los junta en la Triple Alianza. Esta es la última Triple Alianza, porque anteriormente había 4 alianzas, desde como el 668, cuando llegan los culúas, son los primeros que hacen la Triple Alianza junto con los toltecas chichimecas de Toyán, de Tula-Jicuco, ¿sí? Y junto con los chichimecas de... no me acuerdo ahorita, ¿sí? Pero ya había habido 4 triples alianzas. Esta es la última Triple Alianza donde, ¿sí?, los aculúa chichimecas en esta ocasión juntan a los mexicas y están muy juntos porque les ayudaron precisamente y además porque ya están emparentados, ¿sí? Entonces, pues Nezahualcóyotl nunca ignoró que era chichimeca y, como comentábamos en la ocasión anterior, él tiene muchos versos, incluso
que te pasé la fuente ahí para que... En el anterior capítulo ya están ahí citados. Y lo volvemos a citar aquí en Ajá. porque luego dicen que nosotros inventamos los versos de Nezahualcóyotl, ¿sí? Y Yo no le creía de primero hasta que me No, los pues ya sé, enseñó. yo nunca me he creído nada. Normalmente es difícil, pero siempre tengo muchos amigos que estamos juntos en esto y pues me ven medio raro y medio sacado de onda, ¿sí? Porque realmente no conocemos nuestra historia, pero todas las referencias que damos, Francisco, son documentadas y bibliográficas, ¿verdad? Tal vez en algún momento por la plática no le estemos dando, ¿no? Pero ahora ya somos más puntuales, o sea, las conocemos y a veces uno incluso por la prisa de leer no encuentra el tiempo para anotar las referencias, pero vamos a ellas, entonces no inventamos nada, ¿sí? Todo lo leemos, lo estudiamos y lo platicamos. Entonces a veces cuando la gente no tiene esa información, pues sí. Ya se nos hace mucho, no, ya, o sea, dígame dónde, que sea para echarle una hojita. Así me dijo la última vez porque no me creyó y pensaba que yo inventaba los versos. Es que estaba bien buena esa poesía, dije, quiero verla. Y ya te había pasado la fuente, pero no te fijaste. Porque ahí, o sea, en el libro que escribo yo pongo la fuente. Yo lo que escribo, pongo la fuente para que, porque ya sé que es difícil de creer, ¿no? Pero para que vayan a la fuente, ¿sí? No le van a entender muchos, entonces ya se los explico yo, ¿sí? Pero entonces ahí está la fuente, ¿sí? Y entonces el verso que decía precisamente que escribía Nezahualcóyotl es: yo soy Nezahualcóyotl, papagayo de gran cabeza, príncipe chichimeca, ¿sí? Del Aculhuacán. Y en otro avienta todo su parentela, todos los que ya estuvimos, los que vimos ahí, él hace recuerdo de dónde venía, es más, él habla desde Mixcoac, porque Mixcoac era, además de ser el personaje histórico, como siempre lo hemos dicho, porque Quetzalcóatl también era un personaje histórico, pero también es una deidad, ¿sí? Entonces Mixcoac era el personaje histórico, entonces él reconoce como a Mixcoac como su ancestro, y luego a Xoló como su ancestro, y a su abuelo, y a su papá, y a su tatarabuelo, ¿no? Y entonces ahí está toda la historia, ¿no? Entonces es un personajazo a todo dar, ¿no? Sí. Entonces, pues algo que tú tengas más que comentar sobre el buen Nezahualcóyotl. No, pues... El periodo de tiempo también, todo lo que viven, todos estos cuates vivían un chorro, ¿sí? Ya hasta hace poquito, cuando menos aquí en Guanajuato, que era uno de los estados donde menores expectativas de vida había, ¿sí? Las expectativas de vida eran a los 70 en el siglo XX, ¿sí? Entonces, no lo vi. No lo vi en... ¿De qué? 70 años. 70 años. Y su reinado fue como de 40. Y hablando de hijos, porque creo que aquí no viene 43. en esta investigación, pero también tuvo muchísimos, ¿no? Los chichimecas con su mala fama de tanto hijo. Es que hay que asegurar el linaje después de que casi se nos queda solito Nezahualcóyotl. Entonces, no, pues lo que sigue, a ver, ¿verdad? Iremos completando. Pues vean todos los capítulos porque hay mucha información, ¿no? Y va a seguir. Te toca cambiarle. Bueno, pues continuamos aquí con la historia de Nezahualpili, noble que ayuna, ¿verdad? Aquí está su imagen. Pues adelante, no sé si continuamos con la lectura o nos da una breve reseña. Bueno. No, pues es el hijo de Nezahualcóyotl precisamente, ¿verdad? Otro personajazo también, porque era como su papá también, se le conoce poco, pero era como su papá también, astrónomo, arquitecto, poeta y demás. La característica que tiene el reinado de él es que sale de conflicto con los mexicas, en particular con Moctezuma, porque pues ya hemos visto la semblanza de estos personajes y eran unos personajes que eran muy positivos y normalmente hablaban sobre paz, como leíste hace ratito precisamente, ¿no? Y entonces ese también era tranquilo, a diferencia de los mexicas. Entonces, cuando llegan los primeros avistamientos de los españoletes, se entera
y habla con Moctezuma para que se tranquilice y no esté fregando a los tlaxcaltecas y a aquellos, y en lugar de querer ambicionarse por engrandecer su imperio, porque también fueron a darles la lata a los purépechas, ¿sí? Y entonces este le dice, pues ya tranquilízate, porque vamos a tener un problema más grave, porque allá llegan unos que ni sabemos ni quiénes son, y ya por lo pronto combatieron contra los mayas, porque los mayas, ¿sí supiste que los mayas le pusieron en su madre a los españoletes? Hace poco que me enteré que repelieron un ataque. En la batalla de Champotón, precisamente hace poquito, en el tiempo de López Obrador, se recreó allá la batalla y se hizo la conmemoración, porque llegaron primero llegaron a la península y los mayas le pusieron una chinga, ¿no? Según cuentan, de los 600 que venían, se murieron 300 en la batalla de Champotón. ¿Sí? Entonces eran menos todavía los que estaban acá en Tenochtitlán. ¿Sí? Hay historias ahí muy interesantes, ¿verdad? De los primeros mestizajes, o así lo llaman ellos, ¿verdad? Que precisamente tienen que ver con estas batallas, ¿verdad? Con los mayas, que ya había ahí por ahí dos españoles náufragos, algo así, ¿no? Entonces, sí. Pues hay una información en internet para que lo busquen. Y entonces Netzahualpilli trata de que se junten para hacerles frente a aquellos que parecía que sí se iba a venir un problema, pero Moctezuma, como casi todos los tlatoanes mexicas, se creían más lanzas de lo que eran, ¿no? Y dijo, no van a poder contra Tenochtitlán, ¿no? El tiempo le dio la razón a alguien, ¿verdad? Si no, ahora otra historia estaríamos contando. Y entonces, incluso Moctezuma trató de quitarlo él, como no se quiso hacer cómplice y ya no le favoreció. Incluso por eso perdió algunas batallas, porque no mandaban a los aculúas, o si los mandaban muy poquitos y no muy bien pertrechados. Y entonces se enojó Moctezuma y lo trató de quitar, ¿sí? Y no lo pudo quitar. Entonces, cuando muere Netzahualpilli en 1515, Moctezuma ya había concertado por acá para poner un usurpador. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver la historia de Netzahualpilli con la compañera. Sí. El padre de Netzahualpilli tenía muchos hijos, ya como dijimos en el anterior capítulo. Entonces vamos a ver su bibliografía. Adelante. Netzahualpilli, noble que ayuna. Él nació en 1464 y su reinado duró de 1473 a 1515. Netzahualpilli, al igual que su padre, fue considerado el responsable del periodo de mayor esplendor y prosperidad para Texcoco. También, fiel a su linaje, fue un hombre ilustrado en diferentes disciplinas como la poesía, la arquitectura, la erudición y, por supuesto, la guerra. Participó del lado de los mexicas en la rebelión de Tlatelolco, en la que murió Moquihuix, el último de sus tlatoque, y la ciudad gemela de México, Tlatelolco, pasó a ser una provincia de la Triple Alianza. También le tocó compartir la derrota junto con Axayacatl tras su fallida incursión en tierras purépecha, aunque sus campañas de conquista en el sureste tienen más éxito, logrando afianzar las montañas de Veracruz y conquistas en tierras huasteca, la actual Huasteca. Se dice que logró él solo la conquista de Zacatolan al infiltrarse y acabar con su señor, llevando su cabeza e insignias como prueba, logrando la rendición y el sometimiento de ese poblado de Guerrero. De mano de Aguizot logran importantes conquistas en Huaxicac y Xoconosco, Oaxaca, y el Soconusco en el actual Chiapas. Y la relación entre Tenochtitlan y Texcoco se comienza a fragmentar cuando, a la muerte de Ahuizotl, toma el mando el belicoso Motecuzoma Xocoyotzin, con quien Netzahualpilli nunca dejó de tener problemas. A principios del siglo XVI, numerosos avistamientos de embarcaciones repletas de hombres extraños con armas aparentemente irreales ya habían sido reportados al güey Tlatoani. Esto supuso una grieta más entre las relaciones de Motecuzoma y Netzahualpilli.
Tlatoani de Texcoco abogaba por olvidar las rencillas con las naciones enemigas de Tlaxcalan y Huexotzinco, en pos de formar una frente común para detener la inminente llegada de estos hombres, quienes ya habían tenido enfrentamientos con los pueblos del Mayab en el sureste, como dijo el abuelo ahorita comentó. Moctezuma, por su parte, no creía que estos fuesen a llegar a su aparentemente invencible ciudad y abogó por recrudecer las campañas de guerra con dichas naciones. Este desacuerdo ocasionó que Nezahualpilli se distanciara de los asuntos militares con Moctezuma, no enviando a sus tropas o enviando deliberadamente pocas o mal equipadas a las fallidas campañas contra Huexotzinco y Tlaxcalan. La ira de Moctezuma ocasiona que intentara deponerlo de su trono por todos los medios legales, aunque parece que la vida misma le hizo el favor, ya que feneció por causas naturales en 1515. Gracias. ¿Le llegó la viruela o qué, abuelo? No, ahí está diciendo Causas que en naturales. 1515, compañera, ¿cuántos años vivió? Según las fechas. Ahorita lo sacamos. ¿De qué año nació? En el 1515. No, en 1515 perdón, murió. sí. En 1464. 1464 al 1500 son 36 años. Casi 50 años. 51. 51. Y Jovenazo. 1515. Ajá. ¿Cuánto gobernó? 42. Entonces, como dice, fue de forma natural. Ahí todavía la viruela ya había hundido y hecho estragos en las Antillas, que ahí es donde se dan cuenta los españoletes que la podían usar como una arma mortal, ¿sí? Porque de hecho, si se fijan, de las Antillas no hay pueblos originarios, casi todos son negros, porque ahí los avasalló terriblemente la viruela, ¿no? Entonces aquí acababan de entrar todavía, no llegaban aquí al centro de México. Entonces, él muere por causas naturales y ya no tan joven, ¿sí? Entonces es cuando precisamente... Vamos a ubicar un favor. Es cuando precisamente no toma el poder, sino que era uno de los hijos, era uno de los tantos hijos de Nezahualpilli y no le correspondía el poder, le correspondía el poder a otro que se llamaba Ixtlilxóchitl, por eso se le llama Ixtlilxóchitl II, porque el primero era el papá de Nezahualcóyotl, ¿sí? Y entonces se supone que le correspondía el poder a Ixtlilxóchitl II, pero Moctezuma hace sus enjuagues y pone a ¿sí? Pero lo pone en 1515, entonces ya la Triple Alianza ya no se ve gobernada por los chichimecas, sino por los mexicas, pero de 1515 a cuando llegan los españoles, nada más son 6 añitos, lo que duró precisamente los mexicas al frente de la Triple Alianza, ¿sí? Y entonces con empiezan las desgracias para todos, ¿verdad? Entonces, más allá de haber logrado cosas, ¿verdad? De todos modos, se abrió la puerta. Ajá. Y ahí, como lo dice la historia, al no hacer caso, ¿verdad? Los mexicas y no hacer caso precisamente a aliarse para hacer un frente común, pues después ya la historia nos da o no la razón, ¿verdad? Pero la propuesta ahí quedó y queda historiada, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, es muy aliado de Moctezuma y defiende Tenochtitlán, pero Ixtlilxóchitl, que era el que tenía que haber tomado el poder, se alía precisamente con los españoletes y desde Texcoco se organiza precisamente la toma de Tenochtitlán. Ahí en Texcoco se arman los barcos, los bergantines, porque no eran barcos, eran unos barquitos chiquitos, ¿no? Se arman los bergantines con lo que iban a sitiar de Tenochtitlán, ¿sí? Y entonces la compañera nos va a hacer favor de leernos otra vez aquí
semblanza del Cacama, ¿sí? Cacama, el de muchas bocas. Su reinado duró de 1515 a 1520, nada más. Sin un heredero designado, la muerte de Nezahualpilli representó la oportunidad que Moctezuma Xocoyotzin buscaba para hacerse con el control de Texcoco. A pesar de la predilección de Nezahualpilli por su hijo Ixtlilxóchitl, Moctezuma impuso a otro hijo de Tlatoani Acolúa y sobrino suyo, llamado Cacama o Cacamatzin. La inconformidad de Ixtlilxóchitl II lo llevó a sublevarse contra su hermano, que con ayuda de los mexica es expulsado hacia la sierra de Meztitlán. La guerra por el Acolhuacán continuó 2 años más, cuando Moctezuma había encaminado sus esfuerzos militares en nuevas y fallidas campañas contra Michoacán, hoy Michoacán, y Tlaxcala. Para 1517, Cacama había perdido y obligado a ceder Cacama había perdido y obligado a ceder mediante un tratado la parte norte de sus anteriores dominios, desde Otompan hasta Otumba, hasta Meztitlán. En 1519 es Cacama quien primero recibe las noticias de la matanza de Chololán y quien primero recibe el contingente de totonacas, tlaxcaltecas y castellanos, encabezados por Hernán Cortés y su intérprete Doña Marina, en las cercanías del actual Amequemaca. Para su sorpresa, descubre también que su hermano Ixtlilxóchitl II es uno de los que acompañan a Cortés en su camino a Tenochtitlan, con un gran ejército que se había engrosado con aquellos que aún lo consideraban el legítimo heredero de Texcoco a su paso por esta ciudad. Durante estas reuniones, Cacama llevaba cuantiosos regalos a los extraños, con el objetivo de que desistieran en su viaje a Tenochtitlan. Los regalos, lejos de saciar las ambiciones de Cortés, despertaron su codicia y prosiguieron sin contratiempos hacia Tenochtitlan. A su llegada, en noviembre de 1519, el güey Tlatoani, en persona, el güey Tlatoani recibe en persona a Cortés, acompañado de un gran séquito de principales, entre los que estaba Cacama. Una escaramuza entre algunos de los soldados de Cortés establecidos en Nautla, zona costera al este de Martínez de la Torre, Veracruz, y las fuerzas del regente mexica local de Coacopoca provoca que Moctezuma fuese arrestado para responder por dichos crímenes, ya que varios soldados castellanos murieron en dicha refriega. Moctezuma cede el derecho del juicio a Cortés y se delibera su ejecución por fuego, mismo que arranca la confesión de que la orden de atacar a las fuerzas castellanas en Nautla fue girada por el güey Tlatoani. Ante estas palabras, Moctezuma continuó siendo prisionero de Cortés. Cacama vuelve a figurar en los acontecimientos de los últimos años de la Triple Alianza al posicionarse en rebelión abierta contra Cortés, a pesar de la insistencia de Moctezuma de mantener la cordialidad para con ellos, prácticamente intercediendo a favor de los de Castilla en detrimento de su propio pueblo. Estas acciones generaron un descontento entre sus principales y su pueblo. Cacama llegó a despreciar públicamente a Moctezuma, dando a entender que fue uno de los principales instigadores de la asunción de Cuitláhuac, abierto opositor de la presencia de Cortés en Tenochtitlan. Aunque nunca lo llegó a ver, ya que fue arrestado al ser llamado a supuesta audiencia con Moctezuma, quien, para horror de Cortés, después fue asesinado. Aún se discute si fue por Cortés al ver que ya no le era de utilidad o lapidado por su propio pueblo. Cuitláhuac, como ya se había mencionado, tomó una postura completamente opuesta a la de su hermano Moctezuma. Para la llamada Noche Triste o Noche de la Última Victoria, Cacama
vio sus últimos momentos en medio de la tortura a la que había sido sometido por órdenes de Cortés y por mano de Pedro Alvarado, quien insistía en que Tlatoani de Texcoco revelara la ubicación del oro de los Acolúa. Se desconoce si Cacama murió debido al suplicio o fue una de las tantas bajas sufridas en su evacuación de Tenochtitlán. Gracias. Oye, pues a ese Cacama le fue mal. Con todos quedó mal. Imagínate la sorpresa que se llevó cuando para ir a recibir a Cortés se encuentra con que su hermano, al que le había volado el trono, estaba Ya estaba en contra. Ajá, y ya era aliado de los españoletes. Sí, ya valió porque sí sabe todos mis secretos. Pero te fijas que también se volteó en contra de Moctezuma, ¿sí? Porque Moctezuma ya había doblado las manos y entonces pues no quería. Total que breve el periodo de Cacama, pero en momentos muy peculiares. Peculiar y marca Ajá. la línea de la historia, ¿verdad? Entonces, qué interesante. ¿Sigue? Sí, bueno, ya vimos que cómo murió. Y entonces vamos a buscar el que sigue. Guanacoch. Pedro Alvarado. Guanacochi. Guanacochin. Guanajuato no será. No, ¿verdad? Ajá. Pues fíjate que lo peculiar aquí de estos, como se podrán dar cuenta, la otra vez, hoy precisamente me dice mi hija, pues es que tenemos muchos españoles. Le digo, ¿y por qué dices, hija? Pues todos tenemos apellidos españoles. Le digo, es muy diferente que tengamos apellidos españoles porque se los impusieron, porque los obligaron, a que tengamos genoma español. O sea, casi no somos españoles. De hecho, yo ya lo he dicho muchas veces, ¿sí? Y eso es ciencia, la contundencia de la ciencia, ¿sí? Somos el 65%, tenemos un genoma que es propio de aquí, que es endémico de aquí. Nativo, ¿sí? le llaman, ¿verdad? Nativo de aquí. Entonces, las payasadas de que venimos del estrecho de Bering y de que el náhuatl viene de allá y de que el apóstol fulano se atravesó y tanta tontera que dicen, sí, cae de bruces con las nuevas investigaciones, ni tan nuevas, se hicieron en el 2012, ya hace 13 años de esto, ¿sí? Somos el 65% de un genoma autóctono de aquí. Tenemos un 20% de un genoma asiático, ya ve el 85%. Tenemos solamente un 5% de un genoma africano, ya ve el 90%. Y tenemos solamente un 10% de un genoma europeo. Pero de ese genoma europeo solamente tenemos como un 5% de un genoma español. Entonces no somos españoles, estamos muy lejos de ser españoles, ¿sí? La otra vez tuvimos un breve desaguisado ahí con los de el premio de la Ciudad de México, una institución, porque la que lo preside, muy buena onda la doctora, pues se pudo platicar muy bien con él y estaba muy de acuerdo en que se conocieran y se supiera cuál era el origen de Tenochtitlán, pero luego me canalizó con la subdirectora y esa, para colmo de las cosas, y es típico de muchos de los de Morelia, ya me ha pasado mucho, no, esa se sentía española, sí, y entonces a la hora que estamos dialogando muy despectiva, dice, pues tendremos genéticamente mucho de indios, pero culturalmente somos españoles, hasta cierta razón, sí, porque nosotros no había resurgido nuestra raíz, ¿no? Pero prácticamente no somos españoles, ¿sí? Ni europeos. Evolucionamos esas culturas, ¿verdad? Y también ahí está la historia, ¿verdad? Ajá. El deporte, las filosofías, la comida. O sea, realmente si hablamos de eso, pues sí, creo que pues subyugados a ese poderío, pues perdemos parte cultural, ¿verdad? Pero asimismo se entrega el conocimiento. Y por el entreguismo precisamente de nuestros propios compatriotas, ¿sí?
Entonces, pero ahora ya con nuestros nuevos gobiernos las situaciones están cambiando radicalmente, ¿no? Pero a lo que voy es que precisamente en este personaje, precisamente que toma el mando de los Aculúas, hay que tomar en cuenta que ya lo tomó el mando cuando fue la derrota de Tenochtitlán. Entonces es de los primeros bautizados. Por eso tiene aquí su nombre en náhuatl y en nombre en español. Sí. Huanacochin. Hay que